Concluimos agradeciendo pues muchísimo que hayan estado aquí, como cada jueves, Arturo Ávila, Gibran Ramírez, Federico Doring, después de una sesión maratónica. Y bueno, pues ya tendremos tiempo de discutir más a fondo la próxima semana. Antes me quiero despedir haciéndoles una pregunta. Este joven detenido, señalado por ser el asesino material del alcalde de Uruapan, tiene 17 años. ¿Qué pasó con el ataque a las causas de Andrés Manuel López Obrador? Pues no hubo un ataque real a las causas. Estas maneras de reclutar permanecieron y se profundizaron. Cada vez hombres más jóvenes, llegando a niños de 12, 13 años, pero en todos los estados en lo que esto es una práctica no nueva, como dice el fiscal. Tiene muchos años. Lo único que ha ido es bajando la edad, porque se van muriendo los chavos. Es terrible. En espacios como Zacatecas hay poblaciones en donde sistemáticamente baja el número de habitantes por esa razón. Es una cuestión estructural muy conocida ya por la academia. Lo que va a pasar es que nunca nos vamos a enterar de los autores intelectuales, como en el caso de Ciro, como en el caso de los colaboradores de Clara Brugada, como en el caso de Héctor Melesio Cuen, como en el caso de los asesinatos relacionados al caso de Sergio Carmona, empezando por el de Sergio Carmona. Hay ahí ya un patrón muy preocupante, y creo que como sociedad, incluso los que están en Morena, deberían pedir que avanzáramos más hacia la verdad. Y tampoco podemos obviar el papel del gobernador señalado por la organización de defensores. ¿Del sombrero? ¿Del cual gobernador? ¿De Sinaloa? De Michoacán. De Michoacán. ¿Pero señalado por quién? Por Miguel Alfonso Mesa y el equipo de la organización de defensores, ¿no? Como narcopolítico, sus vínculos familiares. Bien. Con sentenciados que formaban parte de Cárteles Unidos. Federico. A ver, es que es relativo. Combatieron las causas. ¿Cuáles? No las reales. Las reales es que ese gobernador llegó de la mano del narco. Hay una resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral que dice que sí hubo participación del narco. No fue en este criterio determinante porque no abarcó el 20% de la elección, pero que fuera un grupo de choque la maña de su elección, sin duda. Y está metido hasta el cogote. Eso nunca lo han atacado. Entonces, quisieron combatir otras causas, pero la verdadera narcopolítica y los componendas que tiene, porque lo que lo tiene ahí es lo mismo que tiene a Rubén Rocha, que sus delitos electorales y los secretos que le sabe al narco de López Obrador y las maletas del narco de su campaña y la del 2024, repito, y la del 2024, los flujos del narco que pasaron por esos gobernadores son más grandes que sus delitos. Y por eso, igual que Adán Augusto, los secretos que sabe y conoce del régimen son más pesados que sus propios delitos y participación con la barredora. Por eso están ahí, porque en esa cofradía de delincuentes, lo que le saben a los machuchones de ese cártel es más grave que sus pecados y delitos propios. ¿Les cuesta menos tenerlos en el gobierno, Arturo? Empezaré por decir algo de la pregunta que le hiciste a ellos. A Gibran, sí, adelante. Y voy a retomar justamente palabras de Carlos Manso. ¿Dónde empezó la tragedia? Decía en octubre del 2022 en la Cámara de Diputados. Textualmente decía, empezó en Michoacán el 11 de diciembre de 2006, cuando Felipe Calderón decidió militarizar al país, pero no para brindar seguridad a los ciudadanos, decía, sino para ser cómplice de los cárteles a los que sirvió en el sexenio. Este joven, sicario, de 17 años, nació en 2008, justo cuando empezó este terrible gobierno de Felipe Calderón, que tuvo una política en materia de seguridad expansiva. ¿Por qué digo expansiva? Porque cuando tú lanzas una bomba, la bomba genera daño, pero la expansión genera más daño. Y la tendencia fue muy clara. Esa tendencia solo cambió, ¿no?, con nuestro gobierno y se profundizó con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Nosotros sí sacamos de la pobreza extrema a 13.5 millones de mexicanas y mexicanos, mientras que el PAN y el PRI agregaron más de
6.9 millones de mexicanas y mexicanos en esos 2 sexenios a la pobreza. Nosotros sí atendimos las causas. Muy breve, nada más, a ver, para refutarle la mentira aquí al Gavioto. Ahora Nadie ha reducido más la pobreza, reconocido por CEPAL e INEGI, que Fox. Falso. Eso aquí ya se acreditó. El índice Gini dice que no. Bueno, y tu La mentira. desigualdad. No, y el día que quieras lo volvemos a traer. ¿En La millones, próxima. en porcentaje? En qué? porcentaje y en Falso. millones. ¿Cuántos en Fox? Fueron más de 10% de reducción de pobreza. En la extrema sí hubo resultados, con ellos solo hubo Falso. en la que no. El día que quieras lo debatimos. Bueno, la próxima semana. Pero La déjame próxima, darte un con todo dato gusto. histórico. A ver, de lo que acaba de recitar su prosa de propaganda política. Homicidios en Michoacán. En el sexenio de Calderón, 4,562. En el sexenio de Peña Nieto, 7,964. En el sexenio del narco López Obrador, 13,405. Así Casi el triple en el sexenio ¿Qué es de... tendencia? No, A ver, ahora eso resulta- pasó en Michoacán. Ahora No, resulta no, que es déjame decir- tendencia. no, déjame Son decirte datos algo. duros. Es que No no es- combatieron las causas, ¿Y por qué tan no no dices- las combatieron, y por qué no que tiene dices el qué triple de pasó con los homicidios el narco homicidios? que el que ¿Por qué inició no dices a petición de qué Lázaro pasó Cárdenas con los Batel, homicidios entre el 2025 y combate, 2024? sí, porque No, de esa asesoras. frase que él no conoce porque todavía no había perdido las elecciones, que lleva 3 en Aguascalientes, es falso. Lo que es vil es Falso. ir a recuperar de la Falso. hemeroteca declaraciones de y Carlos sacarlas de Manso, contexto. cuando no vil. lo escucharon No es vil. en 2025. No, también Pero escuchamos aparte, en porque a lo escucharon que él se claro, refiere es claro. a que las primeras cabezas que aparecen cuando Lázaro Cárdenas le suplica la intervención a Calderón fueron en Uruapan. Lo que todo mundo dice, que los que sí conocen la historia y no los que nada más la vienen a sacar de contexto, porque no estaban ahí, todavía no perdía sus elecciones, Arturo, todavía no era ni siquiera mal candidato que siempre ha sido, ahí empezó, ante el clamor de lo que pasó. Decía Ramírez Acuña que incluso hay un documento en la Secretaría de Gobernación donde Lázaro Cárdenas es el que pide a y Lázaro Felipe Cárdenas Calderón. no ha desmentido ni pío de lo que hemos dicho, ni Calderón, ni el senador Azucena, Ramírez, ni nadie. Seamos Ni serios. Lázaro ni Godoy. No, Claro. Seamos serios. Pero si tú no encuentras seriedad A ver, en un diccionario. seamos serios, no politicemos el tema. ¡Ay! Veamos números, veamos cifras. Dice que no No, politicemos, es si en nada más serio. vino aquí a atacar Es a en los serio. gobiernos Si yo lo que estoy diciendo es, a ver. volteemos a ver la tendencia de los delitos de 2006 a la fecha. Y yo reitero, una mala política va creciendo, no es inmediato. Es decir, a Calderón por su decisión de sacar al ejército no le podían aparecer Arturo, 200,000 pero te voy a homicidios decir al que es- siguiente que día. es politizar Pero la sí, tragedia. sí le aparecieron con la tendencia que demuestra que fue una pésima política pública que solo se revirtió hasta 2019 y que se revirtió aún más con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum está Pardo. Pardo. Gibran. que cree que el comportamiento de su deuda, que duplicaron, es igual a los homicidios. Es completamente distinto. Politizar Gibran. la tragedia es lo que pasó en la primera mañanera de reacción, que es que se mencionó una vez al asesinado, se mencionó 6 veces a Felipe Calderón, 5 veces a Peña Nieto y otras tantas a García Luna. Eso es Pero sí politizar reculó bien la tragedia. presidenta. Cuando al Reculó, día siguiente llegó corrigió, más modosita. pero creo que no le llegó el memo a Arturo. Es así. Increíble. Es así. Ahora, Lázaro Cárdenas sí lo acepta, ¿no? Que ahora es parte del gobierno de la presidenta Sheinbaum. Se acepta que, perdón. Que pidió la intervención del Era el ejército. gobernador, por supuesto, pero la política pública en el país la implementó Felipe Calderón. Así de sencillo. Ahora resulta, ¿no? Que Lázaro Cárdenas fue el que le Como dijo los a gobernadores le que dijo hoy- a Felipe Calderón. No, Felipe Calderón decidió implementar esa política y él también decidió vincularse con el cártel de Sinaloa. ¿Quién? Así de sencillo. Felipe Calderón, él sabía, insisto que él sabía. O sea, es como ahora los gobernadores de los estados pues piden ayuda a la federación. Independientemente de los señalamientos de militarización, pues sí se recargan los gobernadores de los estados en la estrategia, Gibran. Pues sí, ¿No? es inevitable y además es lo correcto, que los órdenes de gobierno se coordinen. Y creo que no hay calidad moral en Morena teniendo a Américo Villarreal, a Félix Salgado Macedonio, a Alfredo Cuauhtémoc Ramírez Blanco. Bedoya. Oye, Alfredito Durazo, que su hijo, el traficante de a Huachicol con Rubén los Rocha. Farías Laguna, acaba de perder la visa, y de eso no dice ni Pío el Gavioto. ¿Quién es el gaviota? Hay que reconocer que es un problema de Estado. Pero parece que los partidos no quieren hablar de los problemas de Estado. No hablamos de reforma fiscal, hablamos de minucias del presupuesto. No hablamos de justicia transicional, sino de los ataques que pueden redituar para la próxima elección. Yo creo que sí tenemos que ponernos serios. Ojalá sea pronto. Oye, ¿por qué se fue Carlos de Morena? Sí, es cierto que señaló situaciones respecto al PRI, etcétera, a Michoacán, Calderón. Él eligió una ruta independiente. Son los procesos de Morena internos para elegirse para alcalde
Algunas veces son por acuerdos de unanimidad, otras veces son por encuestas. No tengo claro Cuando si... se fue duro contra Morena. No recuerdo que haya sido duro contra Morena, porque era un personaje que estaba muy cercano a nuestro movimiento. ¿No? Vamos a escuchar esto que me acaban de mandar. Morena se empezó a contaminar de lo peor del PRI, de lo peor del PAN, de lo peor del PRD, de lo peor de la delincuencia, y no lo quieren reconocer. Los que le dieron en la madre al PRI, el PRI autoritario, el PRI corrupto, el PRI asesino, el PRI sinvergüenza, el PRI ratero, el PRI genocida, el PRI autoritario, ahora son los principales operadores y asesores políticos del senador Raúl Morón en Morena, en Michoacán. Es un tema local, ¿no? Yo la verdad es que desconozco, no estoy enterado y prefiero no hablar de un tema local. Federico. Calla como momia, ya ganamos el debate aquí Gibran y yo. Es una cosa generalizada. Yo denuncié eso en muchos estados de la República cuando dije que era la última oportunidad para salvar lo bueno que había en esa organización. Oye, ya me queda nada más un minuto, entonces ya no voy a ir al resumen, sino al regresar. ¿Qué opinas del tema de Alessandra Rojo de la Vega con esto de la acusación contra Arturo y luego desdecirse? Sin comentarios, es un asunto entre ella y él. Yo no tengo por qué andarme metiendo a opinar de cómo se lleve Arturo con los ciudadanos. Pero ella no es una ciudadana, ella es la alcaldesa de la Cuauhtémoc. Pues es un problema entre ella y Arturo. A mí ¿No la impulsaron ustedes? A mí me tiene sin cuidado. Yo no voy a venir aquí a comentar cómo se lleva Arturo con los ciudadanos. Si Arturo busca confrontaciones en redes sociales que después derivan en otras circunstancias, es un asunto entre ella y él. En este caso ella, a él lo acusaron de amenazarla de muerte. Sin comentarios. Si no estamos en la corte. No, es que no es mi tema. Yo por qué puedo opinar No, de un porque asunto de ustedes cómo se lleva. impulsan a Alessandra, ¿no? La Sandra es mi amiga, no confundamos. ¿Cómo se lleva el con Pero es parte Alessandra? del PAN, ¿no? No, ella no milita en ningún partido. Ella dialoga con todos. ¿Cómo se lleve a Alessandra con Arturo? Es problema de ella y de Arturo. Qué grave, ¿no? Gracias a los tres. No reconocer que hubo sin duda un demérito a la presunción de inocencia y que además con el no comento, ¿no? Pues avala de alguna forma que hayan tendido un montaje en donde se me acusaba de algo completamente falso. Gracias a los tres, nos vemos la próxima semana, regresamos.